Me despierto antes del amanecer. No por alarma, sino porque mi cuerpo ya no recuerda cómo dormir más de 5 horas. La casa está en silencio, ese silencio espeso que solo existe en las afueras, lejos del ruido constante de la ciudad. Aquí, en esta propiedad que compré hace 6 meses, el silencio es casi físico. Puedes tocarlo. A veces me levanto y camino descalzo por las baldosas frías solo para sentir algo concreto, algo que me recuerde que sigo aquí, que sigo vivo. Preparo café en la prensa francesa que traje del departamento. Es una de las pocas cosas que tomé cuando me fui. No pensé mucho en qué llevarme. Solo agarré lo esencial: ropa, documentos, algunas herramientas, esta cafetera. El resto lo dejé. Los muebles, los cuadros, las fotografías enmarcadas de momentos que ahora parecen ficción. Todo eso quedó atrás, en esa vida que dejé de reconocer como mía. Tomo el café en el porche trasero, mirando cómo la luz gris del alba empieza a dibujar los contornos de los árboles. Hace frío. Noviembre aquí es distinto al de la ciudad. Más crudo, más honesto. Me gusta. Me gusta porque no finge ser otra cosa. No te promete calidez que no tiene. Simplemente es lo que es. Últimamente aprecio eso en todo, la honestidad brutal de las cosas simples. El frío que te corta la cara. El café amargo sin azúcar. El dolor muscular después de trabajar en el jardín todo el día. Son cosas reales, tangibles, sin capas de significado oculto. Han pasado 8 meses desde que me fui. 8 meses desde aquella noche en que cerré la puerta del departamento sin hacer ruido, sin dejar nota, sin despedidas dramáticas. Me fui en silencio, como un fantasma que finalmente acepta que ya no pertenece al mundo de los vivos. Durante las primeras semanas, esperaba sentir algo grande: furia, tristeza devastadora, ese dolor agudo del que hablan las canciones. Pero lo que llegó fue peor. Fue un vacío denso, una especie de entumecimiento emocional que me convertía en espectador de mi propia vida. Funcionaba. Trabajaba, comía, dormía. Pero no estaba realmente presente en nada de eso. Ahora las cosas son distintas. No diría que estoy bien, esa palabra parece demasiado optimista, demasiado luminosa para lo que siento. Pero estoy estable. Funcional. He construido una rutina que me mantiene anclado. Me levanto temprano, trabajo en la propiedad, leo por las tardes, cocino mis propias comidas. Por las noches, a veces camino por el terreno con una linterna, revisando los límites de la cerca, asegurándome de que todo esté en orden. Son actividades simples, casi monásticas. Pero me dan estructura, y la estructura me mantiene cuerdo. La gente del pueblo cercano me conoce pero no pregunta. Ven a un hombre de 42 años que compró una propiedad alejada y que prefiere estar solo. Asumen divorcio, pérdida, algo común. No están equivocados. Compro provisiones una vez por semana, intercambio palabras educadas con la cajera, y regreso a mi silencio. Es suficiente. Por ahora, es suficiente. Pienso en ella a veces. No puedo evitarlo. 10 años de matrimonio no se borran en 8 meses. Pero ya no pienso en ella con dolor agudo. Es más bien una molestia sorda, como una cicatriz vieja que duele cuando va a llover. Pienso en cómo fue todo, en cómo no vi lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. O tal vez sí lo vi y no quise aceptarlo. Esa es la parte que más me cuesta procesar. Mi propia ceguera voluntaria. Conocí a Carolina cuando yo tenía 31 y ella 28. Fue en una conferencia de arquitectura en Buenos Aires. Yo trabajaba para una firma establecida, diseñando edificios corporativos que no me emocionaban pero pagaban bien. Ella era diseñadora gráfica independiente, trabajaba desde casa, tenía esa libertad creativa que yo envidiaba secretamente. La vi durante un receso, de pie junto a la ventana del hotel, mirando la ciudad con una expresión pensativa que me intrigó. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía su copa de vino, que me hizo querer conocerla. Hablamos durante horas esa noche. Sobre diseño, sobre la ciudad, sobre nuestras ambiciones. Ella quería eventualmente abrir su propio estudio. Yo fantaseaba con proyectos más pequeños, más personales, casas en lugar de torres de oficinas. Había una conexión inmediata,
Esa sensación rara de conocer a alguien que entiende tu lenguaje sin necesidad de traducción. 3 meses después estábamos viviendo juntos. 2 años después nos casamos en una ceremonia pequeña en Mendoza, rodeados de viñedos y montañas. Los primeros años fueron buenos. No perfectos, nunca perfectos, pero buenos. Teníamos nuestras rutinas, nuestros rituales. Desayunábamos juntos los domingos, caminábamos por el barrio de San Telmo los sábados por la tarde. Viajábamos 2 veces al año a lugares que elegíamos juntos. Ella trabajaba desde casa, yo desde la oficina. Por las noches cocinábamos juntos, tomábamos vino, hablábamos sobre nuestros días. Había una comodidad en todo eso, una sensación de partnership sólido. Pero mirando atrás, con la claridad brutal que da la distancia, puedo ver las grietas que empezaron a formarse alrededor del 5.º año. Pequeñas al principio, casi imperceptibles. Ella empezó a quejarse de que yo trabajaba demasiado, de que no estaba presente. Y tenía razón. Me había dejado consumir por un proyecto grande, un complejo de oficinas en Puerto Madero que demandaba 60 horas semanales. Llegaba a casa exhausto, con la mente todavía en planos y presupuestos. Nuestras conversaciones se volvieron más superficiales, más transaccionales. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué quieres cenar? Necesitamos comprar papel higiénico. Ella mencionó un par de veces que se sentía sola. Lo dijo de manera casual, sin dramatismo, como quien comenta el clima. Yo asentía, prometía mejorar, y tal vez lo hacía por una semana o 2 antes de volver a mis patrones. En mi defensa, pensaba que estaba construyendo nuestro futuro. El proyecto de Puerto Madero significaba un aumento sustancial, la posibilidad de eventualmente abrir mi propia firma. Pensaba que ella entendía eso, que estaba dispuesta a esperar. Pero alrededor del 7.º año, algo cambió. No fue dramático, no fue una transformación de la noche a la mañana. Fue sutil, como el cambio gradual de las estaciones. Empecé a notar pequeñas cosas. La forma en que revisaba su teléfono con más frecuencia. Cómo se reía de mensajes que no compartía conmigo. Los nuevos hábitos, ir al gimnasio a las 6 de la mañana cuando antes prefería dormir hasta tarde. Comprar ropa interior nueva, más sofisticada que la usual. Perfume distinto, uno que yo no le había regalado. Al principio descarté estas observaciones. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que era natural que las personas evolucionaran, desarrollaran nuevos intereses. Ella mencionó que tenía un nuevo cliente importante, un estudio de branding que requería reuniones frecuentes. Eso explicaba las salidas más frecuentes, los horarios irregulares. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Porque aceptar la alternativa significaba enfrentar algo que no estaba preparado para enfrentar. Pero soy arquitecto. Mi trabajo consiste en ver patrones, en notar cuando algo no encaja, cuando las proporciones están mal, cuando una estructura tiene debilidades ocultas. Y empecé a ver patrones en nuestro matrimonio que no podía ignorar. Las discrepancias pequeñas en sus historias. Decía que había estado con una clienta en un café en Palermo, pero cuando mencioné ese café días después porque quería que fuéramos juntos, no recordaba haberlo mencionado. Dijo que había sido en otro lugar. Pequeñas inconsistencias como esas, que se acumulaban como grietas en una pared. Una noche, alrededor del 8.º año de matrimonio, llegué a casa más temprano de lo usual. Un cliente había cancelado una reunión de último momento. Eran las 7 de la tarde, todavía con luz de día en ese verano porteño. Carolina no estaba. Nada raro en sí mismo, pero había dicho esa mañana que trabajaría desde casa todo el día. Llamé a su celular. No contestó. Esperé 1 hora, 2. Llegó cerca de las 10, con una bolsa de gimnasio y el cabello húmedo. Dijo que se había quedado más tiempo porque estaba tomando una nueva clase de yoga. Le pregunté en qué gimnasio. Hubo una pausa, solo un segundo, pero la noté. Me dijo el nombre de un lugar que yo no conocía. Al día siguiente, mientras ella dormía. Busqué ese gimnasio en Google. No ofrecían clases de yoga. Esa fue la primera mentira concreta que pude verificar. Y una vez que encontré una, empecé a buscar más. No de manera obsesiva, no revisando su teléfono a escondidas ni contratando investigadores privados. Simplemente prestando atención.
escuchando realmente lo que decía, notando las contradicciones, los momentos en que su lenguaje corporal no coincidía con sus palabras. Era como ver un edificio que sabías que tenía problemas estructurales. Podías sentirlo antes de ver las grietas evidentes. Durante los siguientes meses, me convertí en un observador silencioso de mi propio matrimonio. No confronté, no acusé, simplemente observé. Parte de mí todavía esperaba estar equivocado, que hubiera alguna explicación lógica para todo. Pero otra parte, la parte racional que diseña estructuras para que no colapsen, sabía exactamente lo que estaba viendo. Era como mirar planos defectuosos y saber, con certeza absoluta, que el edificio eventualmente caería. Noté que había comenzado a borrar mensajes de su teléfono. Lo supe porque una tarde, mientras cocinábamos juntos, su teléfono vibró sobre la encimera. Vi el nombre Martín en la pantalla. Cuando le pregunté quién era Martín, dijo que un nuevo cliente. Más tarde esa noche, mientras ella se duchaba, vi su teléfono sobre la mesita de noche. La conversación con Martín ya no estaba. No había borrado todas sus conversaciones, solo esa. Una persona inocente no borra conversaciones específicas. Lo sabía. Ella sabía que yo lo sabía. Era un juego extraño en el que ambos participábamos sin reconocerlo abiertamente. Sus horarios se volvieron más erráticos. Reuniones que se extendían hasta tarde. Proyectos urgentes que requerían trabajo los fines de semana. Una vez mencionó que tenía que viajar a Córdoba por 2 días para reunirse con un cliente importante. Le ofrecí acompañarla, hacer un pequeño viaje juntos. La vi tensarse. Dijo que sería solo trabajo, reuniones todo el día, que me aburriría. Insistí suavemente. Ella cambió de tema. Al final hizo el viaje sola. Cuando regresó, le pregunté cómo había ido. Me mostró algunas fotos de la ciudad, habló vagamente sobre las reuniones. Le pregunté el nombre del hotel. Otra pausa breve. Me dio un nombre. Esa noche, por primera vez, busqué ese hotel en Google Maps. Existía, al menos eso era cierto. Pero llamé al día siguiente, fingiendo ser su asistente, preguntando por registros de una reserva. No había ninguna reserva a nombre de Carolina en las fechas que había mencionado. Ese fue el momento en que supe, sin ninguna duda, que mi esposa estaba teniendo una aventura. No era paranoia, no era inseguridad. Era un hecho verificable. Y lo curioso es que cuando finalmente tuve esa certeza, no sentí la explosión de emoción que esperaba. No hubo furia ardiente ni dolor desgarrador. Solo una especie de cansancio profundo, como si hubiera estado cargando algo pesado durante mucho tiempo y finalmente me diera permiso para dejarlo caer. Pero no la confronté. Todavía no. Necesitaba entender la magnitud completa de la situación antes de tomar cualquier decisión. Necesitaba saber si era algo casual, un error estúpido, o algo más profundo. Y honestamente, parte de mí todavía no estaba listo para detonar la bomba que destruiría oficialmente nuestro matrimonio. Así que seguí viviendo en esa extraña realidad dividida. Durante el día, funcionábamos como pareja. Hablábamos, comíamos juntos, incluso teníamos sexo ocasionalmente, aunque cada vez menos frecuente. Pero por las noches, cuando ella dormía, yo yacía despierto, mirando el techo, procesando lo que sabía y preguntándome qué hacer con esa información. Fue entonces cuando noté algo más. Sus pastillas anticonceptivas. Habían estado sobre el tocador del baño durante años, parte del paisaje de nuestro baño compartido. Ella las tomaba religiosamente cada noche antes de dormir. Habíamos decidido hace tiempo no tener hijos, al menos no todavía. Nuestras carreras estaban en momentos demandantes, queríamos esperar. Pero una noche, cuando ella estaba en la ducha, miré el paquete de pastillas. Había algo diferente en la caja. Era una marca nueva. Se lo mencioné casualmente al día siguiente. Dijo que su doctora le había recomendado cambiar porque las anteriores le estaban causando efectos secundarios. En ese momento, algo se quebró en mí. No fue un pensamiento racional, no fue algo planificado. Fue un impulso oscuro, visceral, que vino de un lugar que no sabía que existía dentro de mí. Durante los siguientes días, la idea se instaló en mi mente y no me dejó. Era retorcida, era cruel, y era perfectamente calculada.
Si ella iba a destruir nuestro matrimonio, si iba a vivir esta doble vida, entonces yo iba a asegurarme de que hubiera consecuencias reales, consecuencias que no pudiera ignorar o minimizar. Busqué en Internet. Encontré que podía comprar pastillas placebo que lucían exactamente como anticonceptivos reales. Tardaron 2 semanas en llegar. Durante esas 2 semanas, me cuestioné constantemente. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Qué tipo de persona me convertiría en esto? Pero cada vez que ella llegaba tarde, cada vez que la veía sonreír a su teléfono, cada vez que mentía sobre dónde había estado, esa voz de duda se silenciaba. Ella había elegido su camino. Yo simplemente estaba asegurándome de que ese camino tuviera consecuencias. Cuando llegaron las pastillas, las cambié una noche mientras ella dormía. Fue increíblemente fácil. Los paquetes eran casi idénticos. Solo tuve que cambiar las pastillas dentro de los blísteres. Tomó 10 minutos. Cuando terminé, me quedé en el baño, mirándome al espejo, apenas reconociendo al hombre que me devolvía la mirada. Había cruzado una línea. Lo sabía. Pero no sentí remordimiento. Solo sentí una extraña sensación de calma, como si finalmente hubiera hecho algo activo en lugar de ser un espectador pasivo de mi propia destrucción. Las semanas siguientes fueron surrealistas. La vida continuó con su fachada de normalidad. Carolina seguía tomando sus anticonceptivos cada noche. Seguía viendo a Martín, aunque ahora ya ni siquiera se molestaba en ocultar completamente sus salidas. Yo seguía trabajando, seguía comportándome como el esposo comprensivo y ocupado. Pero por dentro, estaba esperando. Esperando a que la bomba que había plantado finalmente explotara. Pasaron 2 meses. Luego 3. Empecé a pensar que tal vez no funcionaría, que tal vez ella no estaba siendo tan descuidada como pensaba. Pero entonces, una mañana de sábado, me desperté y ella no estaba en la cama. La encontré en el baño, sentada en el piso, con un test de embarazo en la mano. Estaba llorando. Cuando me vio, me mostró el test. 2 líneas rosadas. Positivo. Su cara era una mezcla de shock y pánico. No entiendo cómo pasó esto, dijo con voz temblorosa. He estado tomando mis pastillas religiosamente. Todos los días, a la misma hora. No entiendo. La abracé, jugué mi papel perfectamente. Le dije que estas cosas a veces pasaban, que ningún método era 100% efectivo. Por dentro, sentía una satisfacción oscura que me asustaba a mí mismo. Había funcionado. Mi plan retorcido había funcionado. Durante los siguientes días, observé cómo se desarrollaba el drama. Carolina estaba claramente devastada. Pasaba horas encerrada en el baño, llorando. Su teléfono sonaba constantemente. Podía imaginarme las conversaciones que estaba teniendo. Con Martín, presumiblemente. Explicándole la situación. Tratando de decidir qué hacer. A veces la escuchaba hablar en voz baja cuando pensaba que yo no estaba cerca. Fragmentos de conversaciones desesperadas. No sé qué hacer. Él piensa que es suyo. No puedo decirle la verdad. Fue en uno de esos momentos cuando la realidad completa de lo que había hecho me golpeó. Yo había creado esta situación. Había manipulado y engañado deliberadamente para llegar a este punto. Y ahora, una mujer que alguna vez amé estaba atrapada en una pesadilla de la que no había salida limpia. Si decidía tener el bebé, viviría con la mentira de que era mío, o tendría que confesar su aventura. Si decidía no tenerlo, cargaría con esa decisión el resto de su vida. Y Martín, quienquiera que fuera, también estaba atrapado en esto ahora. Me senté con ella una noche, tomados de la mano en el sofá, y le pregunté qué quería hacer. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. No sé, susurró. Siempre dijimos que no estábamos listos para hijos. Pero ahora que está sucediendo, no sé. ¿Tú qué piensas? La forma en que me miraba, buscando orientación, buscando apoyo, me hizo sentir como el monstruo que probablemente era. Es tu cuerpo, le dije. Tu decisión. Yo te apoyaré en lo que decidas. Esa conversación fue hace 5 días. Desde entonces, ha estado distante, ausente.
Sé que está hablando con Martín, tratando de navegar esta situación imposible que yo creé. Y yo estoy aquí, en esta casa en las afueras, bebiendo café en el porche antes del amanecer, preguntándome en qué momento exactamente me convertí en esta persona. En qué momento el dolor y la traición me transformaron en alguien capaz de una manipulación tan calculada y cruel. Porque eso es lo que fue. Puedo racionalizarlo como venganza, como justicia, como darle consecuencias a sus acciones. Pero en el fondo, sé la verdad. Quería que sufriera. Quería que enfrentara algo de lo que no pudiera escapar fácilmente. Quería que su engaño tuviera un peso real, tangible, que la persiguiera. Y lo logré. Pero al hacerlo, también me perdí a mí mismo. El hombre que era, el hombre que creía en la honestidad y la integridad, ese hombre murió en algún punto de este proceso. Miro los árboles que están comenzando a iluminarse con la luz del amanecer y me pregunto qué viene después. Carolina eventualmente tomará una decisión. Eventualmente la verdad saldrá a la luz, de una forma u otra. Y eventualmente, tendré que enfrentar las consecuencias de mis propias acciones, no solo las de ella. Por ahora, todo lo que puedo hacer es esperar. Esperar y vivir con el conocimiento de lo que hice. Esperar y preguntarme si la venganza, por satisfactoria que pareciera en el momento, valió realmente el precio de mi propia alma. La verdad llegó una semana después, pero no de la manera que esperaba. No fue una confesión dramática ni una confrontación explosiva. Fue algo mucho más silencioso, mucho más devastador en su simplicidad. Carolina salió temprano esa mañana, dijo que tenía una cita médica. No especificó qué tipo de cita y yo no pregunté. Había aprendido a no preguntar demasiado, a dejar que las mentiras se acumularan sin desafiarlas. Era más fácil así, más limpio. Pero esa tarde, cuando regresó, algo había cambiado en su rostro. Había una resolución allí, una especie de calma decidida que no había visto en semanas. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Era media tarde, la luz entraba oblicua por las ventanas, creando sombras largas en el piso de madera. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, los nudillos blancos por la tensión. Necesitamos hablar, dijo. Y supe, con absoluta certeza, que había llegado el momento que había estado esperando y temiendo en igual medida. Está bien, respondí, manteniendo mi voz neutral, calmada. Por dentro, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. He estado viendo a alguien más, dijo finalmente. Sin preámbulos, sin intentar suavizar el golpe. Solo la verdad desnuda, colocada sobre la mesa entre nosotros como un objeto físico. ¿Durante cuánto tiempo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta aproximada. 9 meses, respondió, mirándome directamente a los ojos. Su nombre es Martín. Trabaja en el mismo edificio donde tengo mi estudio de coworking. Comenzó como algo casual, conversaciones en el ascensor, cafés ocasionales. Yo no planeaba que pasara nada, pero... Su voz se quebró ligeramente. Pero pasó. Asentí lentamente, procesando información que ya conocía pero que ahora tenía el peso de la confirmación oficial. ¿Lo amas?, pregunté. Era una pregunta genuina. Necesitaba saber si esto había sido solo sexo, solo una distracción, o algo más profundo. Ella tardó en responder. No sé, dijo finalmente. Pensé que sí. Pensé que era eso. Pero ahora, ¿con todo esto? Hizo un gesto vago hacia su vientre. Ya no sé qué siento por nada. El bebé es suyo, dije. No era una pregunta. Ella asintió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Sí. Hemos sido cuidadosos, pero, no entiendo cómo pasó. He estado tomando mis pastillas. No tiene sentido. Observé su confusión genuina, el desconcierto real en su rostro, y por primera vez sentí algo parecido al remordimiento. Había algo cruel en verla luchar con un misterio que yo había creado deliberadamente. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Mi voz sonaba distante incluso para mis propios oídos, como si estuviera escuchando a otra persona hablar. No lo sé, dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Martín quiere que lo tenga. Dice que dejará a su esposa, que empezaremos una vida juntos. Pero yo, no sé si eso es lo que quiero.
No sé si creo que funcionaría. Y luego está la parte de mí que piensa que tal vez debería simplemente terminar con esto. Con el embarazo. Con todo. Su esposa, repetí. De alguna manera, ese detalle me había pasado desapercibido. Martín estaba casado. Por supuesto que lo estaba. Esta tragedia no era solo nuestra, era más amplia, más complicada. Había más personas atrapadas en esta red de engaños. Sí, dijo Carolina, mirando hacia abajo. Están separados. O eso dice él. Honestamente, ya no sé qué creer de nadie, incluyéndome a mí misma. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El refrigerador zumbaba en la cocina. Podía escuchar el tráfico distante de la avenida. Sonidos normales, cotidianos, completamente incongruentes con la magnitud de lo que estaba ocurriendo en esa mesa. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué lo hiciste? No había acusación en mi voz, solo curiosidad genuina. Necesitaba entender. Ella respiró profundamente, reuniendo sus pensamientos. Porque me sentía invisible, dijo suavemente. Porque llevábamos años siendo compañeros de cuarto que compartían una cama ocasionalmente, pero no una vida real. Porque intenté decirte tantas veces que me sentía sola, que necesitaba más, y siempre había un proyecto. Siempre había una excusa, siempre había algo más importante que nosotros. Hizo una pausa. Y sé que eso no justifica nada. Sé que debería haberte dicho con más claridad lo mal que estaba. Sé que debería haber exigido terapia de pareja o debería haberte dejado antes de involucrarme con alguien más. Pero no lo hice. Y ahora estamos aquí. Tenía razón. En todo. Yo había estado ausente, no solo físicamente sino emocionalmente. Me había escondido detrás del trabajo, detrás de las ambiciones profesionales, mientras nuestro matrimonio se marchitaba lentamente. No justificaba su traición, pero explicaba parte de cómo habíamos llegado a este punto. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. ¿Perdón? ¿Divorcio? ¿Qué? No lo sé, admitió. Supongo que necesitaba que lo supieras. Necesitaba dejar de vivir esta mentira. Sea lo que sea que hagamos ahora, al menos será basado en la verdad. Hubo una ironía amarga en esas palabras que ella no podía entender completamente. Basado en la verdad. Excepto que había una verdad enorme que ella desconocía, una manipulación que yo había orquestado y que seguiría siendo mi secreto. Creo que deberías irte, dije finalmente. Mi voz era calmada, casi amable. No de manera permanente, todavía no. Pero necesitas espacio para decidir qué quieres realmente. Sin la presión de vivir aquí, de verme cada día. Toma unos días, una semana, lo que necesites. Quédate con tu hermana o con Martín si eso es lo que quieres. Pero toma tiempo para ti misma y decide. Ella asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa sugerencia. Está bien, dijo. Eso es probablemente lo mejor. Se levantó de la mesa, vaciló por un momento como si quisiera decir algo más, pero luego simplemente se fue hacia el dormitorio. La escuché empacar, el sonido de gavetas abriéndose y cerrándose, el cierre de una maleta. Media hora después, estaba en la puerta, maleta en mano. Lo siento, dijo, y había lágrimas en sus ojos nuevamente. Por todo. Por no ser más valiente. Por lastimarte de esta manera. Asentí pero no dije nada. No había palabras adecuadas para ese momento. La vi salir, escuché el motor de su auto encenderse, el sonido desvaneciéndose mientras se alejaba por la calle. Y entonces estuve solo en el departamento que habíamos compartido durante casi una década, rodeado por los fantasmas de lo que habíamos sido. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, bebiendo whisky directamente de la botella, mirando las paredes, procesando. Había ganado, en cierto sentido. Había orquestado esta situación, había forzado la verdad a la superficie. Pero la victoria se sentía hueca, vacía. No había satisfacción en ver su dolor. No había justicia en la complejidad que había creado. Solo había destrucción, capas sobre capas de daño que tocaría múltiples vidas durante años. Pensé en Martín, en su esposa, en el niño que crecía dentro de Carolina.
Pensé en todas las decisiones que nos habían traído a este punto. Las mías, las de ella, las de él. Todos habíamos fallado de diferentes maneras. Todos habíamos mentido, manipulado, lastimado. No había villanos simples en esta historia, no había héroes. Solo personas imperfectas tomando decisiones imperfectas y tratando de sobrevivir las consecuencias. Los días siguientes fueron extraños. Funcionaba en piloto automático, yendo al trabajo, reuniéndome con clientes, revisando planos. Nadie notaba nada diferente. Tenía años de práctica manteniendo una fachada profesional sin importar lo que estuviera pasando internamente. Pero por las noches, solo en el departamento, la realidad me golpeaba. Había destruido mi matrimonio. No solo con mis ausencias y negligencias durante años, sino con una acción deliberada, calculada, cruel. Carolina me llamó 3 días después. Su voz sonaba agotada, derrotada. Necesito decirte algo más, dijo. Fui al médico esta mañana. Para hablar sobre opciones. Esperé, sin decir nada. Decidí seguir con el embarazo, continuó. No por Martín, no por ti. Por mí. Porque tengo 38 años y tal vez esta sea mi última oportunidad. Porque a pesar de todo el caos, quiero este bebé. Está bien, dije. ¿Qué más podía decir? ¿Y tú y Martín? No lo sé, respondió. Él quiere intentarlo. Dice todas las cosas correctas. Pero no sé si puedo confiar en eso. No sé si puedo confiar en nada ahora. Hubo una pausa larga. ¿Y nosotros?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No hay nosotros, dijo suavemente. No después de esto. Lo sabes. Lo sé, admití. Y era verdad. Incluso si ella no supiera lo que yo había hecho, incluso si pensara que el embarazo era simplemente mala suerte, no había camino de regreso. La confianza estaba rota desde ambos lados. El amor, si alguna vez realmente había existido, se había erosionado hasta convertirse en polvo. Enviaré los papeles del divorcio la próxima semana, dije. No voy a pelear por nada. La casa, los ahorros, todo puede dividirse equitativamente. Solo quiero que esto termine lo más limpiamente posible. Gracias, dijo, y podía escuchar el alivio en su voz. Yo también quiero eso. Colgamos después de algunos detalles más. Logísticos, prácticos, el tipo de conversación que tienen extraños cordiales, no personas que alguna vez prometieron amarse para siempre. Miré el teléfono en mi mano durante largo tiempo después de que la llamada terminó, sintiendo el peso de todo lo que quedaba sin decir, todo lo que nunca se diría. Esa fue la noche en que comencé a buscar propiedades fuera de la ciudad. Necesitaba salir, necesitaba espacio, necesitaba distancia de todo esto. Encontré este lugar 2 semanas después. Una casa vieja en 3 hectáreas de tierra, a 2 horas de Buenos Aires. Estaba en mal estado, necesitaba trabajo, pero eso era exactamente lo que quería. Un proyecto, algo en lo que enfocarme, algo que construir con mis propias manos mientras todo lo demás en mi vida se desmoronaba. Me mudé un mes después. Los papeles del divorcio estaban en proceso. Todo avanzaba con una eficiencia clínica que contrastaba brutalmente con el caos emocional que había precedido. Carolina y yo nos comunicábamos solo por mensajes de texto, coordinando la división de pertenencias, firmando documentos. Ella se había mudado con Martín. Me lo dijo en uno de esos mensajes cortos y prácticos. No pedí detalles y ella no los ofreció. Esa parte de nuestras vidas había terminado. La casa necesitaba todo. Plomería, electricidad, el techo tenía goteras. Pasé los primeros meses trabajando físicamente de maneras que nunca había hecho. Mis manos, acostumbradas a sostener lápices y ratones de computadora, se llenaron de callos. Mi espalda dolía todas las noches. Pero había algo profundamente satisfactorio en ese dolor físico. Era real, tangible, algo que podía entender y tratar. No como el dolor emocional que había cargado durante el último año. Ese dolor difuso que no tenía localización específica ni cura clara. Por las noches, después de trabajar todo el día, me sentaba en el porche con una cerveza y miraba el horizonte.
Había algo hipnótico en la forma en que el sol se ponía sobre los campos abiertos, pintando el cielo en tonos naranjas y púrpuras que ningún arquitecto podría diseñar. En esos momentos, cuando estaba completamente solo con solo el sonido de los grillos y el viento, podía casi olvidar quién había sido, lo que había hecho. Pero la memoria tiene una forma de encontrarte, incluso cuando intentas esconderte. 3 meses después de mudarme, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola. Soy Martín. Sé que esto es extraño, pero necesito hablar contigo. ¿Podemos encontrarnos? Lo leí 3 veces, sintiendo como mi pulso se aceleraba. Parte de mí quería ignorarlo, borrar el mensaje, pretender que nunca había llegado. Pero otra parte, la parte que todavía necesitaba entender completamente la historia, respondió. Está bien. Café Tortoni, centro. Mañana a las 3. El viaje de regreso a Buenos Aires se sintió extraño. Había pasado solo 3 meses, pero la ciudad ya no se sentía como mi lugar. El ruido, el tráfico, la densidad de la gente, todo me abrumaba de maneras que no esperaba. Llegué al café 15 minutos antes, pedí un cortado, y esperé. Martín llegó exactamente a tiempo. Lo reconocí inmediatamente aunque nunca lo había visto antes. Había algo en la forma en que caminaba, en su expresión, que me dijo quién era. Era más joven que yo, tal vez 35, 36. Bien vestido, el tipo de hombre que Carolina probablemente encontraría atractivo. Nos dimos la mano de manera incómoda, nos sentamos. Hubo un silencio largo mientras ambos tratábamos de encontrar las palabras correctas. Gracias por venir, dijo finalmente. No estaba seguro de que lo harías. Tampoco yo, admití. Pero tengo curiosidad. ¿Qué necesitas hablar que no podría manejarse por mensaje? Tomó un sorbo de su café, organizando sus pensamientos. Quiero que sepas que no planeé nada de esto, comenzó. Sé cómo suena, todos dicen eso. Pero es verdad. Carolina y yo, simplemente sucedió. No estaba buscando una aventura. Estaba casado también. Usó el tiempo pasado. Pasado. Mi esposa me dejó cuando se enteró. Y no la culpo. Hice algo terrible. Todos lo hicimos, dije suavemente. Y era verdad. Todos habíamos fallado de maneras fundamentales. Él continuó, Carolina está ahora en su 6.º mes. El bebé es saludable, una niña. Y yo, estoy aterrado. Sus ojos se encontraron con los míos. No tengo idea de cómo ser padre. No tengo idea de si Carolina y yo realmente funcionamos juntos fuera del contexto de una aventura. Y hay esta parte de mí que se pregunta si estamos cometiendo un error enorme al intentar construir una vida, basada en algo que comenzó de manera tan equivocada. Había algo casi cómico en la situación. El hombre que había tenido una aventura con mi esposa, que la había embarazado, ¿estaba sentado frente a mí buscando? ¿Qué? ¿Consejo? ¿Absolución? ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté. ¿Qué esperas que diga? No lo sé, admitió. Supongo que necesitaba hablar con alguien que entendiera parte de esto. Y tú eres la única persona que conoce toda la historia, o al menos la mayor parte. Hizo una pausa. Carolina habla de ti a veces. Dice que fuiste un buen hombre, que simplemente se desconectaron. Dice que se arrepiente de cómo manejó todo, que debería haberte dejado antes de involucrarse conmigo. Ella tiene razón, dije. En todo eso. Tomé un sorbo de mi café, sintiendo el amargor en mi lengua. ¿Sabes lo más extraño de todo esto? No te odio. Pensé que lo haría. Cuando descubrí la aventura, imaginé este momento, imaginé confrontarte, decirte exactamente lo que pensaba. Pero ahora que estás aquí, simplemente me siento cansado. Cansado de la ira, cansado del resentimiento, cansado de cargar todo esto. ¿Cómo lo superaste?, preguntó. ¿Cómo pasaste del descubrimiento a estar donde estás ahora? Era una pregunta cargada, y la respuesta completa incluiría admitir lo que había hecho, la manipulación, el cambio de pastillas. Pero esa verdad moriría conmigo. Nadie más necesitaba cargar con ese peso. Tiempo, dije simplemente. Y distancia.
Y aceptar que algunas cosas no tienen cierre perfecto. Simplemente tienes que decidir seguir adelante de todos modos. Hablamos durante otra hora. Me contó sobre su relación con Carolina, los altibajos, las peleas sobre el futuro. Le conté sobre la casa, sobre el trabajo manual, sobre cómo el silencio rural me había salvado de maneras que no podía explicar completamente. No nos hicimos amigos, eso hubiera sido absurdo. Pero llegamos a algo parecido al entendimiento mutuo. Dos hombres que habían estado en órbita alrededor de la misma mujer, tratando de encontrar sentido en el caos que todos habíamos creado juntos. Cuando nos despedimos, me ofreció su mano nuevamente. Cuida de ellas, dije, aceptando el apretón. De Carolina y del bebé. Sean lo que sean ustedes dos juntos, ese niño no pidió nada de esto. Lo haré, prometió. Y tú, espero que encuentres lo que estás buscando en ese lugar tuyo. Asentí, sabiendo que probablemente nunca nos volveríamos a ver. Y estaba bien. Algunas historias no necesitan capítulos adicionales. El viaje de regreso a la casa fue largo. Me detuve en un pueblo pequeño a mitad de camino, comí en un restaurante local, observé a las familias cenando juntas. Había una simplicidad en sus vidas que envidiaba. Problemas normales, alegrías normales, nada del drama retorcido que había definido mi último año. Pero también sabía que no podía juzgar. Todos tenían sus secretos, sus historias ocultas. La normalidad era a menudo solo una fachada cuidadosamente mantenida. Llegué a casa pasada la medianoche. La casa estaba oscura, silenciosa, pero ya no se sentía vacía de la manera en que había sentido al principio. Había algo mío aquí ahora, algo que había construido con trabajo y tiempo. Encendí una lámpara en la cocina, preparé té, me senté a la mesa que había restaurado yo mismo. Había marcas en la madera donde las herramientas habían resbalado. Imperfecciones que había decidido dejar porque contaban la historia del proceso. Pensé en Carolina, en cómo estaría ahora, con su vientre creciendo, preparándose para la maternidad. Pensé en Martín, tratando de convertirse en el hombre que necesitaba ser. Pensé en el bebé, inocente en todo esto, que nacería en unos meses dentro de una familia construida sobre cimientos complicados. Y pensé en mí, en lo que había hecho, en las decisiones que había tomado en momentos de dolor y ira. No había redención simple en esta historia. No había villano claro ni héroe obvio. Solo personas imperfectas navegando situaciones imposibles, tomando decisiones con información incompleta y corazones rotos. Carolina había traicionado la confianza. Yo había sido negligente primero y luego manipulador después. Martín había entrado en una situación que no entendía completamente. Todos habíamos contribuido al desastre de diferentes maneras. Pero aquí estaba la verdad que había aprendido en estos meses de soledad. El perdón no siempre llega como un momento dramático de claridad. A veces llega en pequeños incrementos, en momentos tranquilos cuando te das cuenta de que ya no cargas el peso de la misma manera. No había perdonado completamente a Carolina, y ciertamente no me había perdonado a mí mismo. Pero la ira aguda se había transformado en algo más suave, más manejable. Los días siguientes volvieron a su ritmo familiar. Trabajaba en la casa, caminaba por la propiedad, cocinaba comidas simples. Había empezado a aceptar trabajos freelance de arquitectura, proyectos pequeños que podía manejar remotamente. Nada de edificios corporativos, nada de grandes complejos. Casas familiares, renovaciones de graneros, proyectos que tenían alma. Ganaba menos dinero pero dormía mejor por las noches. Una tarde, 6 meses después de mi encuentro con Martín, recibí un email de Carolina. El asunto decía simplemente nació. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Había una foto adjunta. Una niña pequeña, arrugada y perfecta de la manera en que solo los recién nacidos pueden ser. Se llama Luna, decía el mensaje. Nació ayer. Todos están sanos. Pensé que querría saber. No había mucho más. No necesitaba verlo. Miré la foto durante largo tiempo. Esta niña, que existía porque yo había manipulado una situación, que nunca sabría el papel que jugué en su concepción. Parte de mí sintió el peso de esa responsabilidad, la enormidad de lo que había hecho. Pero otra parte sintió algo inesperado, esperanza. Porque a pesar de todas las mentiras,
toda la manipulación, todo el dolor, aquí había una vida nueva. Inocente, llena de posibilidades, no contaminada por los errores de los adultos que la rodeaban. Respondí simplemente, felicitaciones. Es hermosa. Les deseo lo mejor a los tres. Y lo decía en serio. Cualquier ira residual, cualquier deseo de venganza, se había desvanecido completamente. Solo quedaba el deseo de que esta niña, Luna, creciera amada y segura, sin importar cuán complicado fuera su origen. Ahora, sentado en mi porche mientras el sol se pone sobre los campos, pienso en cómo llegué aquí. No fue un camino recto. Hubo decisiones de las que me arrepiento, acciones que me avergüenzan. Manipulé una situación de maneras que nunca pensé que sería capaz. Pero también encontré una forma de seguir adelante, de construir algo nuevo de las ruinas de lo que fue. La casa está casi terminada. El techo ya no gotea, la plomería funciona, las paredes están pintadas. Hay un jardín creciendo en el patio trasero, verduras que planté con mis propias manos. Es una vida simple, tal vez demasiado simple para algunos. Pero es mía. Construida no sobre mentiras o manipulaciones, sino sobre trabajo honesto y tiempo paciente. ¿He perdonado a Carolina? En su mayoría, sí. Entiendo ahora que las personas fallan, que el amor no siempre es suficiente, que las buenas intenciones no previenen malas decisiones. ¿Me he perdonado a mí mismo? Esa es una pregunta más complicada. Algunos días sí, otros días la culpa todavía me visita como un fantasma persistente. Pero estoy trabajando en ello, un día a la vez. La verdad sobre las pastillas morirá conmigo. Es un secreto que cargaré solo, un peso que nadie más necesita llevar. No es justicia, no es perdón completo, pero es lo más cercano a la paz que probablemente encontraré. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez la vida no se trata de finales perfectos o resoluciones limpias. Tal vez se trata de aprender a vivir con nuestras imperfecciones, de construir algo significativo a pesar de nuestros errores. El sol ha desaparecido completamente ahora, dejando solo el resplandor púrpura del crepúsculo. Termino mi café, ya frío, y me levanto para entrar. Mañana comenzaré a trabajar en el porche delantero, necesita ser reconstruido desde los cimientos. Es un trabajo grande, tomará semanas. Pero tengo el tiempo. Tengo la voluntad. Y tengo la certeza de que, pieza por pieza, tabla por tabla, puedo construir algo sólido y verdadero. No es la vida que imaginé cuando me casé con Carolina hace 10 años. No es la historia que pensé que estaría viviendo a los 42. Pero es mi vida ahora, con todas sus cicatrices y lecciones. Y mientras cierro la puerta detrás de mí, sintiendo el peso sólido de la madera restaurada bajo mi mano, me doy cuenta de algo, estoy bien. No perfecto, no completamente sanado, pero bien. Y por ahora, en este momento tranquilo al final de un día largo, eso es más que suficiente. La casa está en silencio mientras preparo la cena, solo el sonido de la tabla de cortar y el agua hirviendo. Afuera, la noche se instala sobre los campos con su oscuridad completa, sin la contaminación lumínica de la ciudad. En unas horas, las estrellas serán visibles, miles de ellas, recordándome que hay un universo vasto más allá de mis pequeños dramas humanos. Y mañana, el sol saldrá nuevamente, y yo estaré aquí, martillo en mano, construyendo algo nuevo de lo que quedó atrás. Claude Isaiah can make mistakes. Please double check responses.